Buenas noches. A nombre del Instituto de Estudios Peruanos les doy la bienvenida. Vamos siguiendo con este ciclo de mesas verdes sobre balance y relectura del velasquismo. Hoy tenemos la mesa de Mari Burneo. Esta mesa se titula Reforma Agraria y Comuneros de Catacaos, trayectorias post-reforma en la costa norte. Mari Burneo, quien nos acompaña hoy, es antropóloga de profesión, ha estudiado en la Universidad Católica del Perú y ha hecho un posgrado, un doctorado en la Universidad en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales. Muy bien. Mari nos va a contar un poco este avance de investigación, que es muy interesante, y luego tendremos los comentarios de Javier Torres. Javier Torres es antropólogo, comunicador de oficio, es candidato al Congreso, y bueno, conocido por todos nosotros, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, como somos poquitos, espero que sea más como una conversación, así que tengamos tiempo para discutir. Yo voy a tomarme un tiempo un poco largo, porque Rolando me dijo que podía usar 40 minutos, así que los voy a usar, porque es una historia larga. Bueno, yo quiero empezar comentando que yo trabajo en Catacaos desde ya hace 20 años. Empecé a trabajar en Catacaos en el año 98. Y recuerdo que cuando llegué estaba la directiva de César Zapata, de la Lista Verde, y estaban en pleno problema con el programa de titulación de tierras. Y cuando uno conversaba con los comuneros, todavía se sentía que había una memoria bastante viva de lo que había sido la reforma agraria, había una especie de memoria de lucha, estaban vivos los viejos dirigentes que todavía se podían entrevistar y que te hablaban de la reforma, ¿no? Pero con el paso del tiempo, lo que he ido viendo a lo largo de estos 20 años en Catacaos es como todo ese viejo sueño de las unidades comunales de producción y las cooperativas comunales se fue poco a poco disolviendo y fue dando paso a disputas internas y a nuevos intereses mucho más individualizados y alejados de la comunidad. Entonces, ¿qué pasó en Catacaos? Es una pregunta que nos lleva a una larga historia sobre la cual voy a ir dando algunas pinceladas. Y quiero empezar con esa foto que hace unos días publicó Juan Mendoza, ¿no? Un antiguo dirigente también de la izquierda y del movimiento campesino, que es una foto del año 75 en Piura, en Querecotillo, por Sullana, ¿no es cierto? Y en la foto se puede ver algunos dirigentes que eran dirigentes tanto de Vanguardia como de la Federación Campesina de Piura, Andrés Luna Vargas entre ellos, ¿no? Y el rótulo que le pone Juan a la foto es el siguiente: la cuenta regresiva del gamonalismo había empezado y los campesinos comuneros llevaron la reforma agraria donde les había sido negada. Esa frase me parece clave y creo que da en el punto justamente para abrir la discusión y desarrollar la hipótesis que yo quiero plantear. Entonces, sin más, voy a comenzar. Como todos los aquí presentes conocemos, el proceso de reforma agraria ha sido estudiado desde distintas perspectivas. Desde su propia implementación, en los años que siguieron, se realizaron numerosos estudios sobre la formación de las cooperativas y las sociedades agrarias de interés social y luego sobre la crisis de estas y su parcelación. Sin embargo, se conoce poco sobre la historia de las comunidades campesinas y sobre la relación del movimiento campesino y el rol político que jugaron los comuneros y comuneras durante el periodo de implementación de la reforma y luego sobre el proceso de reestructuración de los años 80. Con muy pocas excepciones, como la tesis doctoral de Alejandro Díez sobre las comunidades de la Sierra de Piura o un par de estudios sobre el caso de Puno, este es un tema que se ha trabajado poco. Entonces, partiendo de lo anterior, yo quería plantear los siguientes puntos de discusión. El primero es que muchas veces se asume que la reforma agraria implicó un proceso de distribución de tierras, y eso es solamente parcialmente cierto. También se asume que se crearon un montón de comunidades, y eso es mucho más complejo que esa afirmación. Tercero, que no se ha reflexionado mucho sobre las relaciones que existieron entre las comunidades, sus dirigencias y el aparato de Sinamos que llegó a implementar la reforma.
Cuarto, que ha pasado parcialmente desapercibido el rol que tuvieron estos comuneros y comuneras en los procesos de reapropiación y reorganización de las tierras que fueron expropiadas. Y finalmente, que más allá de los debates de los años 70 sobre las crisis de las cooperativas, en realidad conocemos poco o mal las trayectorias de los grupos campesinos y las trayectorias que siguieron los antiguos beneficiarios de la reforma después del proceso de parcelación. Entonces, el objetivo de este ensayo es brindar algunas pistas para abrir esta discusión a partir del caso de una de las comunidades emblemáticas del proceso de reforma agraria en la costa, que es la comunidad San Juan Bautista de Catacaos. Mi hipótesis de trabajo es que la reforma agraria expropió y concentró tierras, pero fueron los procesos comunales los que jugaron un rol clave en la distribución de estas. Además, en esta historia también juega un papel importante la izquierda de la época, sobre todo el movimiento de izquierda revolucionario, el MIR y Vanguardia Revolucionaria, junto con el movimiento campesino piurano, y en este caso en particular la comunidad de Catacaos. Finalmente voy a retomar un poco la trayectoria que han seguido algunos de estos beneficiarios hasta la actualidad. El caso del departamento de Piura es un referente importante en la historia de la reforma agraria en el Perú porque constituía uno de los principales centros de la burguesía agroexportadora nacional. Y es un lugar privilegiado donde se encontraban poderosos grupos económicos, algunos de los cuales han logrado reconvertirse y hoy en día lideran nuevos procesos de concentración de tierra en el país. En la costa de Piura, varias de las haciendas dedicadas a la producción de algodón habían acaparado tierras dentro de antiguas comunidades indígenas o llamadas campesinas. Estas comunidades, que se remontan al siglo XVI, habían visto el avance de las haciendas desde mediados del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Entonces, estas comunidades tienen una relación distinta con las haciendas y una relación distinta con la reforma. No es como sucede en otros lugares del país. Los comuneros de Catacaos, cuando llega el aparato de Sinamos, en realidad no pedían la adjudicación de las tierras expropiadas, lo que pedían era la devolución de sus tierras, ¿no? Lo cual ya de arranque plantea una relación distinta con el gobierno militar. Bien, vamos a ver un poco entonces algunos elementos clave de la reforma agraria en Piura y de la Federación Departamental Campesina de Piura. La implementación de la reforma en Piura se hizo esperar algunos años. Probablemente, como sugiere Andrés Luna Vargas, un viejo dirigente de la CCP, bueno, si estuviera Andrés acá digo viejo me mata, pero no está, en parte, él sugiere que esta demora podría explicarse por la presión que ejerce un grupo poderoso de la Sociedad Nacional Agraria a través de su filial en Piura, la Liga Agraria y Ganadera Departamental, por sus relaciones con altos mandos militares. De hecho, el decreto 19.400 que desintegra la Sociedad Nacional Agraria y sus filiales, que permite el real avance de las expropiaciones en Piura, demora hasta el año 1972. Pero en Piura, la reforma en realidad se empieza a implementar de manera más sistemática en el año 74, ¿no? Entonces, de hecho, la expropiación de haciendas en la costa había ido muy lento. A finales del 72, solamente se habían expropiado 7.000 hectáreas y se habían beneficiado a 1.600 trabajadores, de las cuales 5.000 habían sido entregadas por los Romero, ¿no es cierto?, al gobierno a cambio de la futura, bueno, de la deuda agraria, ¿no? Entonces, era un escenario en donde había un movimiento campesino que reclamaba un avance más rápido, ¿no?, de la reforma. En estos años, la presencia de la Confederación Campesina del Perú se había consolidado en Piura a través de la FEDECAP, la Federación Campesina. También Vanguardia Revolucionaria y el MIR habían logrado un trabajo importante al interior del movimiento campesino piurano e incluso al interior de la comunidad de Catacaos. Entonces, la CCP ya venía acompañando algunos procesos de distintas compras y ventas de tierra en algunas zonas de Piura. Por ejemplo, esto pasa en las haciendas serranas, de la zona de Ayabaca, ¿no es cierto? Ya con la primera reforma agraria, ¿no es cierto?, en la época de Belaúnde, algunos hacendados habían empezado ya a vender y a rematar tierras
y en la zona de la Sierra de Piura en realidad la configuración es bien distinta, porque ahí había lo que se llamaban los destajos, que eran como zonas arrendadas, ¿no es cierto? O sea, era un sistema bastante diferente al de la costa, ¿no? Entonces había avanzado, digamos, este movimiento campesino y inicialmente tuvo una postura crítica a la reforma y al gobierno velasquista. De hecho, el MIR decía que se trataba de un modelo de control capitalista y ellos trabajaban desde otra perspectiva con la comunidad. Entonces, cuando llega Sinamos, en realidad lo que se encuentra en Piura es una fuerte crítica del movimiento campesino y una postura comunera bien plantada, una resistencia inicial que no quería formar parte de lo que iba a ser la reestructuración de la Liga Departamental. Porque el gobierno de Velasco iba a reestructurar las ligas departamentales juntando el movimiento campesino, juntando a la creada Confederación Nacional Agraria, ¿no es cierto? Iba a formar lo que se llamaba la FRADEP, ¿no? Entonces la comunidad de Catacaos no quería entrar a esta historia. Sin embargo, las cosas van cambiando con el tiempo, ¿no es cierto? Y poco a poco van formando parte de todo este proceso. Es una decisión que se toma, pero es una decisión que se toma y se negocia entre el movimiento campesino, la comunidad y el aparato de Sinamos. Uren, por favor, pase a la mesa. Bueno, entonces, aunque con tensiones internas y fuertes discrepancias iniciales, el movimiento campesino pasaría a formar parte luego de la FRADEP a través de la integración de la Federación Campesina Departamental, ¿no?, que eran las filiales en esa época de la CCP, y también la CNA, y para profundizar la reforma en el departamento. Entonces, la comunidad de Catacaos también se integra a este proceso, ¿no? Entonces, un rasgo clave del proceso de reforma en Piura es que en realidad las bases campesinas, la Federación Campesina de Piura, que integran la FRADEP, son las que hacen posible esta implementación, pero desde una larga historia previa, ¿no?, de lucha por la tierra, de defensa del territorio. O sea, no es una historia nueva para ellos. O sea, esta historia no empieza con la reforma de Velasco, ¿no? Bien. Luego del decreto 19.400 y a partir de las acciones del movimiento campesino en Piura, finalmente el espacio de los terratenientes piuranos, ya con la disolución de la Liga Departamental Agraria, es liquidado. Entonces, la comunidad de Catacaos se posiciona como uno de los actores clave de este proceso, ahora ya como parte de la FRADEP. Entonces vamos a ver ahora entrar a la reforma en Catacaos. Y para eso vamos a ir a esta primera cita, que es de Andrés Luna Vargas. Esta es una entrevista hace unos años. Y Andrés, bueno, cuenta lo siguiente, ¿no? Dice, esto que pasó en una comunidad de la costa de Piura se dio con más fuerza en Catacaos. Era inimaginable que le iban a adjudicar la tierra a la cooperativa y no a la comunidad. Eso era impensable. Así se forman las llamadas cooperativas comunales de producción y las unidades comunales de producción. El movimiento campesino introduce cambios en los hechos, aunque no estaban en la ley de la reforma agraria. Y efectivamente, esto es lo que voy a pasar un poco a graficar en el proceso. Cuando uno llega a la comunidad de Catacaos, lo que uno ve en la carretera, en la entrada al pueblo de Catacaos, son las letras pintadas en el local comunal que dicen la comunidad San Juan Bautista de Catacaos, autónoma e indestructible. La comunidad tal vez haya perdido su vigencia con los años, pero entonces estas letras eran una expresión de la búsqueda de control y de defensa del territorio por parte de los dirigentes cataquenses. Por su historia y trayectoria, Catacaos era considerada en los años 80 como una comunidad emblemática del bosque seco con una gran capacidad de movilización del campesinado. Pero estas son viejas historias de lucha que van desde la compra de tierras a la corona en el siglo XVII hasta los enfrentamientos por las salitreras con Sechura en el siglo XVIII, las luchas con los hacendados ya en el siglo XIX y en el siglo XX con el proyecto de irrigación Hilvik, ¿no es cierto?, ya a inicios del siglo XX.
Entonces, hay una larga historia de lucha y reivindicación que se remonta en realidad a siglos atrás. Y eso es lo que quiero traer a colación en las citas siguientes, de la siguiente lámina. Vamos a leer solamente la primera y la tercera. Estas son fragmentos de la historia que escribe un comunero en el año 85 con ayuda de la ONG regional CIPCA, que publica un libro sobre la historia de Catacaos. Y cuenta: nuevo frente abre en la oligarquía y el imperialismo contra la comunidad indígena de Catacaos, esta vez por la margen derecha del río Piura y con la firma Hilvik, a la que se quiere dar visos de legalidad. Tal empresa viene a limitar las aspiraciones de los pobres, a arrancar la propiedad de sus manos y a levantar el monopolio odioso. Y ahora veamos la tercera cita, que nos habla del tipo de acciones que emprendía la comunidad. Fue a partir del retorno de Lima, porque ellos envían una comisión a Lima, que fracasa, en donde la comisión enviada tuvo la audiencia con el señor presidente de la República y en la que fuera expuesta la problemática de la comunidad y el gamonalismo, cuando iniciamos una silenciosa preparación para realizar una gigantesca invasión reivindicativa. Los jefes de brigada deberían instruir a sus escalones para los casos de ataque de las fuerzas policiales, tropa o fuerza aérea tirándose al suelo debajo de los algarrobos. Es decir, toda una organización comunera, ¿no es cierto?, a inicios del siglo XX, lista a enfrentarse con el avance de las empresas y de las haciendas. Con todo esto, lo que quiero decir es que todos estos fragmentos que refieren estas historias de denuncia, litigios, enfrentamientos de la comunidad con el Estado y con compañías privadas y hacendados, lo que hacen es formar una dirigencia campesina que tenía sus propias posturas y sus propias propuestas frente a la reforma agraria. Entonces, cuando llega a Sinamos, se encuentra con una comunidad que no solo es parte del movimiento campesino del siglo XX, sino que es una comunidad cuya propia organización interna y sus dirigencias, como ha señalado Alejandro Díez en varios textos, se ha construido en función de la defensa de las tierras, ¿no? Y que ha formado su identidad en base a ese imaginario, ¿no?, de lucha y de defensa del territorio. Algo que sucedía de manera muy diferente en otras regiones del país, como en la Sierra Centro y Sur, ¿no es cierto?, donde las grandes SAIs absorbieron a muchos grupos campesinos, a muchas comunidades, a muchas cooperativas, a veces más de 100 dentro de una misma empresa asociativa, y es otra la historia, ¿no es cierto? En Catacaos no se aceptó, por ejemplo, que se formen las cooperativas agrarias de producción. O sea, Catacaos tenía su propia propuesta. Podemos ir a la lámina siguiente, que es una cita nuevamente de Andrés Luna Vargas, en la que Andrés cuenta un poco cómo la comunidad propone su propio modelo de organización. Dice: la reforma agraria significó un cambio tremendo que desapareció a la clase terrateniente, pero el gobierno militar quiso imponer un modelo y los comuneros de Piura decían: ¿pero por qué vamos a poner cooperativas si acá somos comunidad? Vamos a poner nuestra unidad comunal de producción. Entonces, ahora vamos a ver un poco, a partir de esta cita, ese recorrido en la comunidad, cómo se forman las unidades comunales de producción y qué es lo que pasa después. Todo esto implica en la comunidad que los sistemas de tenencia de la tierra que ya existían, que incluían las parcelas de los comuneros históricos, digamos, que tenían sus parcelas individuales, y que incluían estas partes del bosque seco que eran usadas por el común de comuneros, sobre todo para pastoreo, se sumara a ello otras formas nuevas de organización con otras lógicas de producción. Las cooperativas comunales de producción sembraban algodón, ¿no es cierto?, incluso tenían maquinaria, etcétera, y las unidades comunales de producción que se forman en el desierto. Entonces tenían distintas lógicas, digamos, de organización y de producción. Con las unidades comunales de producción, que es un modelo alternativo propuesto por la comunidad, lo que buscaba la comunidad era una forma de organización, y cito palabras de dirigentes comuneros: colectivista, antigamonalista y anticapitalista. Y lo que hicieron fue agrupar a un número importante de comuneros sin tierras que no eran trabajadores permanentes de las haciendas y que en el reparto, en la formación de las cooperativas,
se habían quedado sin tierras, ¿no? Entonces la comunidad les adjudica, o no las adjudica, en realidad les reparte tierras, ¿no es cierto?, en zonas alejadas, que no eran tierras irrigadas, para que las conviertan en tierras productivas. Y así se inicia el proceso de las famosas unidades comunales de producción. Muy bien. Esta cita que está ahí es un poco gráfica lo difícil que era para los comuneros, o sea, asumir toda la implementación de la reforma, en la cual se crean además distintas jerarquías y distintos tipos de comunero, ¿no? Porque lo que sucede es que los beneficiarios de la reforma que pasan a ser parte de la cooperativa, en el caso de Catacaos, pasan a ser parte del padrón comunal, ¿no? Y al mismo tiempo, los que eran socios de las unidades comunales de producción también eran comuneros. Y además estaban los comuneros históricos, que eran los que habían heredado tierras de familias antes de la reforma agraria. Entonces teníamos una configuración compleja, ¿no? La cita esta nos habla un poco de las tensiones que había, ¿no? Dice, hicimos una lucha difícil porque teníamos que explicarlos, discutiendo con nuestros hermanos cooperativistas, lo que ellos hacían, ¿no? Hablan de Sinamos. Dice, querían hacernos discutir, pero nosotros no solo estamos ligados por la tierra, hay apellidos, hay familias, hay sociedades religiosas, es decir, que la comunidad de Catacaos es un todo, una organización sólida que los enemigos no han llegado a dividir. Esta es una cita de un viejo dirigente, Marcial Quintana, que está plasmada en unos materiales del CIPCA del año 85, y que da cuenta todavía del discurso que existía en la época de esta mirada de la comunidad como conjunto, ¿no es cierto?, como conjunto que además va más allá de las relaciones con la tierra. Pero esta imagen de unidad parece desvanecerse poco a poco en el tiempo. Y aunque pueda resultar polémico decirlo, la comunidad de Catacaos, casi 50 años después de la reforma, o ya 50 años, atraviesa desde hace más de una década un proceso de fragmentación, de conflictos entre dirigencias, de transacciones ilegales de tierras que la han conducido hacia un punto crítico. El recorrido que siguieron estos grupos de comuneros, a pesar de su distinto origen, se entrelaza y confluye en los últimos 30 años en un proceso que abarca casi todas las áreas distintas del territorio comunal. Es el proceso de la parcelación que no tiene vuelta atrás. En paralelo a este proceso también ocurre la progresiva pérdida del control de porciones del territorio comunal del bosque seco, que son los llamados eriazos comunales, tanto por transacciones irregulares promovidas por malos dirigentes como por la utilización de mecanismos de despojo de empresas privadas para acceder al control de tierras eriazas al interior de tierras comunales. Entonces, lo que tenemos hasta el momento es más o menos la llegada a los años 80, ¿no?, con la formación de estas formas de organización que son unos híbridos entre la propuesta de empresas asociativas del gobierno militar y una propuesta comunal, ¿no?, que finalmente empiezan a entrar en un proceso de desquebrajamiento y finalmente llegan a la parcelación ya en los años 90. Entonces, para graficar ese proceso hacia la parcelación, me voy a referir a uno de los grupos de excooperativistas de la zona para ver un poco la trayectoria que siguieron. La reforma agraria, entonces, como hemos visto, había beneficiado tanto a trabajadores permanentes y no tanto a otros comuneros sin tierras, ¿no?, pero que al final, digamos, recibieron tierras más por acción de la comunidad que por la propia reforma, ¿no? La comunidad había jugado un rol clave en la negociación de varios puntos con Sinamos. Uno era, no querían pagar el justiprecio por la tierra, porque consideraban que no era justo, porque esas eran tierras ancestrales, que en realidad, como dije antes, no es que se las estaban adjudicando, sino que de alguna manera les correspondía que se las devolvieran, ¿no es cierto? Y también la comunidad había hecho un esfuerzo por mantener su control del territorio y por realizar estos nuevos repartos de tierra a esos comuneros que no se habían quedado un poco al margen de la reforma.
La comunidad, como vemos en la cita, esta es una memoria de los años 80, jugaba un rol muy importante. Este comunero nos cuenta cómo era la comunidad hasta los años 80 y dice: la comunidad es la matriz que nos organizaba, ¿no? Todo lo que es el Bajo Piura eran cooperativas comunales porque en ese entonces la comunidad era reconocida. Ella nos representaba y en ese entonces la izquierda tenía fuerza. Estuvo el MIR, Vanguardia, estaba UDP y todo en la margen izquierda. Los apristas estaban por el Alto Piura, dice. Si nosotros hemos dejado de ser explotados, ha sido por la comunidad y también por la izquierda, que los campesinos ya fuimos tomando fuerza. Es un poco la memoria, ¿no?, de la comunidad hasta los años 80. Pero luego, y acá empezamos un poco graficando algunas trayectorias más personales que voy a mencionar luego, empieza el proceso, como dije, de desintegración y parcelación progresiva, ¿no? Voy a poner el ejemplo de la cooperativa, una de las más conocidas, que era la Abraham Negro Ulloa en el Bajo Piura. La cooperativa tenía alrededor de 300 socios cooperativistas, que, como dije, eran al mismo tiempo comuneros de Catacaos. Pero, al igual que el resto de cooperativas de Piura, esta sufre el embate de la caída del precio del algodón entre el año 80 y 82, y luego en el 83 los desastres del fenómeno del Niño, la falta de apoyo de crédito durante el gobierno de Belaúnde, luego la crisis económica de mediados de los 80, y a todo ello se suman los problemas internos y de gestión que ya existían en la cooperativa entre socios y dirigentes. Entonces, si vamos a la siguiente lámina, ahí hay una cita que cuenta un poco esta historia, ¿no?, de cómo en la cooperativa finalmente era una gestión muy complicada, dice, porque habían administradores, planilleros, se venían las campañas de algodón y finalmente no veíamos ganancia, dice, ¿no?, porque nosotros trabajábamos, pero otros sectores de la cooperativa no querían trabajar. Entonces ya había una serie de problemas y luego, dice, a eso se sumó la lluvia. Y luego, bueno, nos sectorializamos en el 86 y por ahí, por el 90, ya se disolvió la cooperativa. Entonces, hacia el año 92, más o menos, y siguiendo el camino de otras cooperativas comunales en Catacaos, la cooperativa Negro Ulloa deja de funcionar y se disuelve en lo que ellos llamaron grupos de excooperativistas. El grupo con el que yo trabajé en el año 98, el Grupo San Miguel, tenía 17 socios y se habían quedado con 60 hectáreas. Pero hasta el año 95 más o menos, habían seguido trabajando como grupo, o sea, ya no como cooperativa gigante, pero sí como grupo. Y como grupo gestionaban créditos grupales, todavía no habían parcelado la tierra y trataban de vender en grupo. Me acuerdo además que era una manera también de hacerle frente a los acopiadores de los Romero, que literalmente ponían gente en el camino para que no saquen el algodón a Catacaos. Me acuerdo de eso del año 98, ¿no? Entonces todavía funcionaban como grupo, pero poco a poco se empiezan a desarticular. Y así como se empiezan a desarticular, también se empieza a desarticular la relación que todavía mantenían como grupo con la directiva de la comunidad. Entonces, ya bajo la figura de grupo, continúan teniendo esta relación con la comunidad, que además seguía siendo la propietaria legal de las tierras. Pero luego, con la desaparición del Banco Agrario en el año 92 y un conjunto de leyes que se dieron después de la Constitución Fujimorista del 93, entran en un nuevo periodo de crisis, ¿no? El caso del Grupo San Miguel, así se llamaba este grupo, no es una excepción. Es un camino que siguen los cientos de grupos ex cooperativistas del Bajo Piura y que terminan convirtiéndose en productores minifundistas individuales sin ningún tipo de organización gremial. Así, entre el año 95 y 2000 se terminan de parcelar, cada uno quedándose con 3 hectáreas. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Que a lo largo de 20 años, más o menos, ¿no?, desaparecerían las cooperativas comunales del bosque seco, pero con ello también desaparecen las formas asociativas o grupales de manejo de la tierra y también la vinculación
con la comunidad campesina como grupo, ¿no? A ello le seguiría el abandono de estrategias grupales que se habían mantenido hasta los años 90, como esto de gestionar el crédito o la comercialización juntos, ¿no es cierto? Y al final, la poca cantidad de tierras que tenían dejó de ser suficiente para que los comuneros califiquen como sujeto de crédito. Luego, ya con la Constitución del 93, se daría inicio a un proceso de reformas para liberalizar el mercado de tierras comunales, especialmente en las comunidades de costa. Y entonces ahí empieza otro momento de la historia, ¿no? Vamos a la… Ahí no, ya está. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos… Esta es una cita de quien fue el presidente de la comunidad de Catacaos hacia el año 98-99. Y nos cuenta lo siguiente. Dice, en los 90, el proceso de parcelación trajo la desintegración de la asociatividad y de todo un aparato gremial. Durante el fujimorismo, se refiere, nunca hubo una propuesta para la titulación de las áreas comunales. Siempre tuvieron la intención de titular individualmente. Todo esto ya estaba calculado para disolver la comunidad. Se aprovecharon de la necesidad de la gente por el crédito para decirles que con el título resolverían sus problemas. Falsos dirigentes fueron pagados por el fujimorismo que le permitió la entrada al programa especial de titulación de tierras, el PET, y difundieron una campaña de terror entre los dirigentes que queríamos defender el territorio. Yo estuve preso entre el 94 y el 95 mientras le implementaban la parcelación y los títulos individuales. Entonces, la trayectoria de los grupos de excooperativistas de Catacaos hacia la parcelación no solo implicó la fragmentación de la propiedad, sino también el abandono progresivo de prácticas grupales que dotaba a estos grupos de comuneros de un sentido de identidad y que requerían la coordinación constante con el aparato comunal. El camino seguido por las unidades comunales de producción es bastante similar. Si a esto le sumamos el hecho de que desde hace muchos años, digamos, estos pequeños se convierten en minifundistas que no tienen una política desde el Estado, ¿no es cierto?, de incentivo, promoción y apoyo a la pequeña agricultura, entonces nos topamos con una condición, que es la condición actual del minifundio en esta zona de Piura, que es una condición realmente bastante precaria, ¿no? Además, el minifundio, digamos que en esa época, cuando se parten los primeros grupos, eran de 3 hectáreas para cada socio, con 2 generaciones de herencia. Actualmente tenemos un minifundio que es realmente muy chiquitito, ¿no? Las parcelas a veces no llegan ni a 0.5 hectáreas, lo cual es inviable, ¿no? Entonces, desde hace años, la condición de los pequeños agricultores minifundistas de la costa de Piura es bastante precaria. Como vemos en el Cenagro del 2012, no más del 10% recibe asistencia técnica, menos todavía tienen acceso a crédito, etcétera, ¿no? Los hijos de la reforma agraria piurana, entonces, han atravesado un proceso de progresiva fragmentación de la propiedad y distanciamiento con la comunidad, que además hoy en día está muy desprestigiada por problemas entre dirigentes y numerosas acusaciones de tráfico de tierras. Los sueños de las grandes unidades comunales de producción y las cooperativas comunales, producto de la reforma y el movimiento campesino piurano, se desintegraron, así como las grandes extensiones de tierra manejadas colectivamente, que hoy son dispersas en pequeños cantos, así les dicen a las pequeñas porciones de tierra en la comunidad, que solo quieren cultivar los viejos comuneros, ¿no? Porque además los jóvenes, digamos que si cultivan la tierra de alguna manera es porque son casos excepcionales o es porque intentaron migrar pero no les fue bien, entonces regresaron, ¿no? Pero no es, en la mayoría de casos no es por un tema de elección, es por un tema de que no les queda otra. Entonces, con todo este recorrido, mi planteamiento es que si bien el origen de la parcelación se halla en la crisis inicial de las cooperativas, en realidad toda esta trayectoria de los años 80 y 90 es la que nos lleva a la situación actual del minifundista de la costa piurana, ¿no? O sea, el camino que siguen estas cooperativas, estas unidades comunales, es el resultado de un abandono sistemático, diría, de la pequeña agricultura a lo largo de décadas y de una serie de políticas
que han redefinido el lugar de la tierra y su acceso, ¿no?, con miras a un mercado de tierras que en realidad tiene una orientación de agricultura agroindustrial en pocas manos, ¿no? Bien, y para terminar, quiero entrar un poco a mencionar algunos procesos actuales y quiero mostrar dos trayectorias personales que son ejemplos de dos comuneros que conocí en el año 98 y con los cuales todavía tengo relación. Entonces, ese es el caso de don Andrés. Don Andrés, por ejemplo, era un socio de una unidad comunal de producción, la Vega de la Yuca. Bueno, es un nombre. Hay otras unidades de producción que tenían nombres como El Sueño de Hugo Blanco, Che Guevara, ¿no?, la Tupac Amaru. Bueno, este tiene un nombre un poco menos político. Don Andrés, en los 70, cuando era muy joven, fue peón de Hacienda, pero era un eventual. Entonces se quedó sin tierra en la reforma. Fue la comunidad la que le dio tierras, entonces fue socio de esta unidad comunal de producción. Hacia el año 90, 95, ¿no?, se convierte ya en minifundista y hacia el año 2000 abandona sus parcelas de la unidad comunal de producción. Y luego vamos a hacer un salto hacia el año 2017, que es el desborde del río Piura, el año pasado, y don Andrés se convierte en uno de los afectados por el desastre y en un nuevo poblador del desierto que prácticamente no tiene en este momento nada. Y hoy está articulado a la Asociación de Pobladores de Nuevo Santa Rosa, como se llama este asentamiento, pero que ya no está articulado a la comunidad. ¿Qué hace la hija de don Andrés? Trabaja en la UBA, la vecina, la empresa vecina de estas tierras. Esta foto es de don Andrés con su nieta, su esposa, y si ustedes ven la precariedad de la casita, la tierra, bueno, esa arena es en el desierto. Esta foto es de marzo del 2018, ¿no? El otro caso es el de Blanquita. Blanquita, a diferencia de Andrés, era un importante dirigente de la comunidad. Él sí era cooperativista, era presidente del Grupo San Miguel, era trabajador permanente de Hacienda, él sí fue beneficiario de la reforma, se queda con buenas tierras, ¿no? Fue dirigente cercano al aparato político, digamos, de la comunidad campesina, pero luego sigue la misma trayectoria, se parcelan hacia los 95 más o menos, ya para el 99, 2000 dejan de funcionar como grupo, sigue cultivando sus más o menos de las 2 parcelas y finalmente en el 2017 también es afectado por el desastre, se va al desierto, pero es del grupo que retorna al viejo caserío y recupera algunas de sus tierras. Igualmente se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Hoy, desarticulado de la comunidad, también uno de sus hijos trabaja su parcela y algunas de sus nietas y sobrinas trabajan en la UBA. Entonces, bien, en resumen, si vemos esas trayectorias, tenemos a comuneros que han sido de jóvenes peones de Hacienda, luego han sido o cooperativistas o socios de unidades comunales, luego se han convertido en minifundistas y hoy en día luchan por cultivar alguna de sus parcelas y por tener un lote de vivienda en el desierto, en el nuevo espacio, digamos, donde se han reubicado los comuneros. Vuelven a formas colectivas, pero son formas micro de asociaciones de pobladores, ya no es, digamos, no son formas colectivas de organización como productores o como comuneros, sino que tienen otra lógica, ¿no? Y como ha planteado, bueno, en varios textos Fernando Buren, después de todo este proceso, lo que no se encuentra son respuestas articuladas, ¿no? O sea, o respuestas más de largo plazo. Las formas pequeñas de organización que surgen son más bien como respuesta a eventos o a circunstancias muy específicas o muy de emergencia, como el desborde del río, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces, para terminar, sobre el bosque seco en la actualidad se dan una serie de procesos complejos.
como el avance de agroindustrias, hay empresas de caña, ¿no?, que están sembrando para producir biodiesel. En las comunidades vecinas también hay explotación de petróleo y gas, como en la comunidad de San Lucas de Colao, en Miramar Vichayal, al otro lado de la margen del río. Y yo solamente me voy a referir a uno de estos procesos, porque son un montón, ¿no? Esto es el avance de una de las agroindustrias, en este caso de uva, pero también tienen más al fondo, sino que ya no pudimos, no se alcanza a ver. Esto es al lado de las nuevas tierras de la Panamericana, en donde se encuentran los campamentos de emergencia con las nuevas poblaciones ubicadas en el desierto. Esta foto, una es del año 2016 y otra es del 2017. Alejandra, que está acá, ha estado en las dos fotos, la vez que tomamos las dos fotos. Esa del 2016 fue una visita que hicimos con los comuneros a ver sus tierras, las tierras nuevas del desierto, donde ellos tenían este sueño de formar un nuevo asentamiento y qué sé yo, pero se dieron con que la agroindustria había puesto ya cercos, y esa foto las tomamos, son los hombres que tienen seguridad armada. De hecho, esto es un conflicto que no es tema de esta presentación, pero ya tiene 2 muertos, más de como 5 años de conflicto. Y esa foto ya es del 2017, donde ya está instalada la empresa, ¿no? Entonces, ese es el panorama actual, digamos, de una de las zonas del bosque seco, pero se repite así en varias zonas. Estos son los comuneros. En el 2016 son un grupo de gente justamente de uno de los caseríos de Curamori. Ahí no se ve bien, pero bueno, tienen machetes. Es una ronda que era una forma de decirle a los empresarios: estamos aquí, ¿no?, y estas tierras son nuestras. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el desastre del 2017? Pasó que cuando el río se desborda y ellos migran al desierto pensando que son sus tierras, porque son comuneros y son tierras que las comunidades les ha dado, se encuentran con que esas tierras no solamente están ocupadas por un vecino que ha tomado parte de ellas, sino que además el gobierno regional les dice que las tierras donde se están asentando tienen propietarios privados. ¿Cómo es posible esto? En parte por la debilidad de la comunidad, en parte por el hecho de que el territorio comunal nunca logró inscribir sus títulos ancestrales, por decirles así, en registros públicos. Y entonces hay empresarios que han avanzado pidiendo la propiedad de esas tierras e inscribiéndose en registros públicos. Esto es solamente un efecto de uno de los procesos que se dan sobre las tierras del bosque seco, ¿no?, hasta la actualidad. Y eso que ven ustedes, para que vean un poco la situación de precariedad, esta foto ya es más actual, es de este año, de marzo del 2018, es el nuevo asentamiento en las tierras panamericanas, donde están 175 familias comuneras. Entonces, para llegar a las reflexiones finales, digamos que hay una serie de mecanismos a través de los cuales hay una serie de actores que han avanzado sobre tierras de la comunidad, sobre todo estas tierras que les dicen los seriazos comunales o las tierras del descampado, que eran tierras que estaban, o sea, que eran parte de proyectos comunales, pero que no habían sido implementados, ¿no? Creo que un poco a eso hace alusión el título del libro de Van der Ploeg del 2016, cuando dice Futuros robados, ¿no?, Tierra y agua en Catacaos. Entonces, o sea, se supone que hay un proyecto de expansión, o sea, los comuneros tienen hijos, nietos, necesitan espacios para vivienda, en fin, están pensando en hacer corrales, pero al mismo tiempo hay todo un proceso de ocupación de nuevos actores que genera expectativas y genera tráfico de tierras y genera especulación. Entonces ahí hay una serie de movimientos, por decirlo así, tanto en los intereses particulares como en las propias dinámicas de la política local, ¿no? Y entonces se trata en suma de un conjunto de factores que a lo largo de estas décadas han reconfigurado este escenario y las reglas del acceso a las tierras en la comunidad de Catacaos. Estos factores son de diverso índole, ¿no es cierto? La orientación de las políticas estatales de los 90 y sus resultados, por ejemplo, la titulación individual de los años 90
y el hecho de que grandes porciones de territorio comunal se quedaran sin título, las ventas de tierra a corporaciones sin importar que se superpusieran a territorio comunal, ventas que en ocasiones han sido realizadas por el Estado, pero también por las propias comunidades, algunos dirigentes de manera, vamos a decirlo así, ilegal, bueno, es ilegal, sin consulta de asamblea comunal, pero también por las propias acciones de empresarios privados que han utilizado estos mecanismos jurídicos y que han apropiado tierras comunales, ¿no?, que tienen derechos históricos, pero que no tienen títulos inscritos en registros públicos. Entonces, son una confluencia de factores normativos, jurídicos, administrativos, ¿no?, que finalmente hacen que este escenario sea el actual, que nos lleva ya a otro tema que escapa de esta discusión, pero finalmente a una situación de las familias comuneras, 50 años después de la reforma, a las que se han quedado en el campo, ¿no? Porque hay familias que también logran, o sea, salir, hay otras trayectorias, pero de las trayectorias que yo estoy viendo, o sea, de estos comuneros que se quedaron en el lugar, que se quedaron a trabajar las pequeñas parcelas de tierra, cada vez más pequeñas además, ¿no? Son un grupo que ha sido dejado de lado, digamos, también por las políticas agrarias que no existen para la pequeña agricultura familiar, y donde finalmente avanzan nuevos grandes actores que están controlando espacio y territorio, ¿no? Gracias. Bueno, gracias Mari, excelente. Vamos a escuchar ahora a Javier Torres, su análisis de la ponencia. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Felicitaciones, Mari, por el texto, ¿no? Estas mesas se llaman balances y relecturas del velasquismo, entonces quiero hacer un comentario sobre ese tema y bueno, hablar también sobre el texto, sin duda, ¿no? Pero el texto de Mari nos ayuda a repensar qué fue la reforma agraria y a salirnos de ciertas imágenes o sentidos comunes que hay sobre la reforma agraria, ¿no? Porque lo que muestra Mari, y si analizamos otras regiones vamos a ver otros procesos, es que fue un proceso sumamente complejo, donde además teníamos actores que tenían agencia, ¿no?, que tenían capacidad de movilización, y en el caso de Piura además, si bien ella se centra en el tema de la comunidad, uno también podría mirar del otro lado y ver cómo reaccionó la burguesía piurana, ¿no es cierto? Y el caso de los Romero es como el otro lado de la medalla, ¿no? Pero lo quería señalar porque lo que uno constata con este trabajo, ¿no?, y con otros que se han hecho, es que el modelo que tenían los militares era un modelo que no se podía aplicar mecánicamente a ningún lugar del país, y que los actores regionales, y por eso Mari lo señala con claridad, la reforma agraria tiene muchas historias locales o regionales, ¿no? Los actores que tenían capacidad de movilización y poder se movilizaban y iban de alguna manera ajustando el modelo, y el gobierno de Velasco también tenía que ajustarse al modelo, ¿no? Si uno lee los discursos de Velasco, llama poderosamente la atención que va a Piura 6 meses después de la reforma agraria y no la menciona, ¿no? No la menciona en sus discursos a fines del 69. En el libro de Mayer, si no me equivoco, hay una cita de uno de los gerentes de una de las empresas que dice: nos engañó, porque no lo mencionó. Pero una cosa que yo pensaba es que quizás no terminaba de estar claro qué era lo que querían hacer en Piura, ¿no? Y habían estos intereses, que también creo que los ha señalado Mari al comienzo, de poderes, ¿no?, que tenían cierta capacidad de llegada, no solo desde abajo, sino también desde arriba. Creo que fue antes de empezar que lo conversamos. Pero me parece es importante, ese es un primer tema, ¿no? Y cuando uno revisa otros textos de la época o testimonios de algunos actores de la época como Béjar, ¿no?, es claro que la acción de la CCP, no solo la de vanguardia, pero sobre todo la que lideraba vanguardia,
fue una piedra en el zapato de ese proceso de reforma agraria. Y de alguna manera lo que escribe Mari es cómo ocurrió ese proceso. Y eso me parece bien interesante. Entonces estoy acá pensando en cómo las acciones que tanto la gente del MIR como Vanguardia hicieron en el campo afectaban la política y generaban una reacción. Velasco tiene discursos donde dice, nuestro proyecto no es la colectivización de la tierra, expresamente lo dice. Es casi una respuesta a lo que tú citabas de los comuneros en su agenda, ¿no? Entonces, eso me parece en primer lugar importante, ¿no? Señalar esta dimensión política y el impacto que tuvo la acción de estos actores en el proceso de reforma. Eso es lo primero que quería señalar, ¿no? Lo segundo tiene que ver con la comunidad, ¿no? Y claro, lo que explica Mari es este largo proceso, ¿no?, de la comunidad de Catacaos, que tenía un capital simbólico, un capital real también, pero un capital simbólico muy fuerte en Piura. Cualquiera que haya conocido Piura lo sabe, ¿no? O sea, lo ha sentido caminando por esa comunidad, ¿no? Y que sin embargo, ya en el proceso posterior, digamos, el proceso de reforma agraria de alguna manera abre una posibilidad para la comunidad, ¿no? Pero el desarrollo de los acontecimientos y el desarrollo de la política y otros fenómenos que tienen que ver con el niño, en fin, las cosas más climáticas, terminan llevando a la situación actual, ¿no? Que lo que muestra es, no voy a decir la destrucción de la comunidad, pero uno lee las últimas páginas del texto de Mari y uno siente que al no tener ya prácticamente ninguna protección estatal en la realidad, ¿no es cierto? O sea, más allá de lo que digan las leyes, pero al haber tantos márgenes por los cuales ciertos sectores empresariales pueden capturar o pueden apropiarse de las tierras y realizar este nuevo despojo, simplemente la comunidad parecería condenada a desaparecer. Eso es lo que uno lee, ¿no es cierto? Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué eso puede pasar ahora y no pasó en los otros procesos de despojo? Tiene que ver con que ahora cada centímetro de tierra o cada hectárea tiene un valor y puede servir para algún determinado proceso económico. Tengo la impresión que tiene que ver con eso. Tiene que ver, porque antes no se podían desarrollar seguramente ciertos procesos, que ahora sí, ¿no? Y esta expansión que Mari solo la ha mencionado rápidamente al final, se ve en diferentes campos de la economía, ¿no? Pero ese es un segundo tema que a mí me ha impresionado mucho, porque lo que uno ve es un despojo sin retorno. Uno no ve que pueda existir una posibilidad de que eso se pueda revertir, ¿no? Tercero, que quería señalar, era el rol, o sea, y en ese sentido el rol clave del Estado, ¿no? O sea, porque lo que uno lee es, la comunidad solo puede sobrevivir si hay determinadas políticas públicas o determinadas políticas de Estado que permiten su sobrevivencia, ¿no? Y lo que uno constata es que en los últimos 30 años, 30 años ya, sí, 30 años, hasta más quizás, ¿no? La desprotección ha ido increyendo, ¿no? Fueron cayendo todas las barreras que protegían a la comunidad, ¿no? Y entonces, claro, no es el fracaso de las unidades, como yo coincido con Mari, no es el fracaso del proyecto de la comunidad de Catacaos, de esta reforma de la reforma, que hicieron ellos de alguna manera el que los lleva al fracaso, o la mala gestión de algunos dirigentes, ¿no? Sino tiene que ver claramente con los cambios en las reglas de juego, ¿no? Donde además no solo reglas de juego formales, sino algunas informales, que son muy bien aprovechadas por un conjunto de empresarios en los últimos años, sobre todo, ¿no? Hay un cuarto tema que quería mencionar, y es el tema de las trayectorias, ¿no? Los últimos personajes que escribe Mari, pero quienes trabajamos en el campo hemos conocido varios personajes de ese tipo, pasaron a lo largo de sus vidas por roles, o sea, por varias transformaciones, ¿no?
O sea, peón, minifundista, socio, directivo y ahora, no sé, víctima del, ¿no? O sea, afectado, como dices tú, por poblador afectado, ¿no es cierto? Beneficiario de un programa de emergencia, ¿no? Y esto creo que tiene que ver, o sea, me parece muy valioso la reconstrucción de esas trayectorias. Yo creo que es clave para entender qué está pasando en el campo y quiénes se quedan en el campo, además, ¿no? O sea, quiénes son los que finalmente se quedan y son como los últimos sobrevivientes de ese proceso, ¿no? Y esto ya es para otros estudios, pero para poder comparar con quienes se van, ¿no? Y qué cosa pasa con quienes se van, ¿no? Pero además, eso era lo tercero que quería señalar, el tema de las trayectorias. Me parece fundamental y eso hay que estudiarlo más, porque hay muchos de esos casos, ¿no? Y no se trata de decir si son de éxito o de fracaso, la verdad eso no es lo relevante, ¿no? Hay otro tema que impacta mucho al leer el texto, que es el rol de la izquierda, ¿no? O sea, la izquierda peruana fue fundamental en la lucha del movimiento campesino, no solamente en los años 70, sino antes inclusive, ¿no? Y la gran pregunta que, bueno, con Fernando lo hemos hablado varias veces además, ¿no? Simplemente hubo un momento en que la izquierda desapareció. O sea, desapareció del mapa, ¿no? Creo yo que tiene que ver coincidió la crisis de los partidos de izquierda de fines de los años 80 con el proceso de parcelación, ¿no? El inicio del proceso de parcelación y la crisis de las cooperativas. Pero me parece que digamos, fue una coincidencia, ¿no? Pero marca el inicio no solo del abandono de la izquierda del escenario, ¿no? Sino de la paulatina y prácticamente ahora inexistente agenda de los partidos de izquierda, que tienen representación en el Congreso, de una agenda que tenga que ver con el agro, con el campesinado, ¿no? El campesino no es visto como productor, por ejemplo, ¿no? Es visto como una víctima del extractivismo, es visto como un guardián de la tierra, ¿no? Como un guardián, un protector, ¿no? En la mirada más ambientalista o ecologista, pero no es visto como un productor. Y entonces todos los problemas que tienen que ver con la producción, con el crédito, incluso con el tema de titulación de tierras, con todo, simplemente no están en la agenda pública, ¿no? Pero no están en la agenda pública porque no hay ningún actor político que coloque el tema en la agenda pública, ¿no? En los años 70 coincidió que el Estado lo puso en la agenda pública, ¿no? Pero porque había una presión social. Sin embargo, se desmoviliza el campesinado, coincide con la crisis política, o sea, son varios factores que suman, pero nunca se vuelve a resumir esa agenda. Y yo creo que ese es un tema además que mientras no exista algún actor político que reivindique o que denuncie estas situaciones, simplemente vamos a seguir en esta ruta de despojo aceleradamente. No digo que eso va a cortarse, pero por lo menos podría ponérsele algunos frenos, ¿no? Y lo último que quería decir es que ya tiene que ver con también las conclusiones finales, ¿no? O sea, el tema no solo de la disolución del capital simbólico de la comunidad, sino de esta, ya no sé cómo decirlo, fragmentación total, ¿no? O sea, porque ya no son ni los grupos de familias, ¿no? Yo también vi en el Valle Huaura cómo se fueron disolviendo las unidades de cooperativas a cooperativas de producción de usuarios, y hay algunos grupos, y de ahí finalmente un día vendes y se acabó, o ves cómo sobrevives, ¿no? Pero es una fragmentación drástica, radical, ¿no? En algunos casos ya ni la familia extensa, simplemente cada familia ve cómo resuelve su proceso, ¿no? Y me parece que es un tema también que hay que investigar. Termino nomás con esto, ¿no? O sea, yo creo que en esta lógica de hacer estas relecturas de lo que fue el velasquismo, a mí me parece fundamental para poder entender además lo que ha pasado después en varias de las regiones,
hacer esfuerzos como los que ha hecho Mari. O sea, hay que entender, o sea, si uno no entiende el proceso de reforma agraria en varias regiones del país, no entiende lo que está pasando ahora. Y eso me parece fundamental, ¿no? En Piura no hubo la violencia que hubo en otras regiones, pero en otras regiones parte del fracaso de la reforma agraria explica lo que pasó después y a veces no se ha querido ver la vinculación entre esos dos procesos. Nada más. Gracias, Javier. Vamos a abrir la mesa para incorporar 2 preguntas, 2 comentarios, 2 intervenciones y Mari pueda otra vez brindarnos. Entonces, Fernando. Sí, quiero comenzar por lo último que dijo Javier. La necesidad de estudios similares a estos en muchas otras partes, porque si no, no estamos entendiendo, digamos, no vamos a entender qué es lo que sigue a continuación, realmente, ¿no? Y lo que tú mencionas también en un momento sobre todo lo que tiene una potencialidad de ser puesta en valor, todo eso, si es que encima de eso hay comuneros, campesinos, pobres, van a ser despojados. Yo creo que esa es una tendencia, es una tendencia además de la globalización, ¿no es cierto? Está ocurriendo de diferentes formas, con diferentes intensidades en muchos otros países. Aquello que comienza a cobrar valor, y como ahora la economía está más globalizada, entonces el valor muchas veces está definido por los mercados internacionales, ya no solamente por las demandas de los mercados internos, sino los mercados internacionales, ¿no? Y eso de poner en valor no solamente es valor de la producción, es donde hay turismo, donde hay restos arqueológicos, donde hay playas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es todos los ocupantes que estaban ahí son desplazados de diferentes maneras, ¿no? Una, creo, característica importante que está ocurriendo en la costa además es que los actores principales en lo que es ahora la posesión de las tierras ya no después no son hacendados modernos, digamos, ¿no? Que exportan, etcétera, los hay también, pues son corporaciones. O sea, ese es un rasgo bien notorio en lo que es esta modernización costeña de una agroexportación, una agroindustria que forma parte de corporaciones y que por lo tanto el tratamiento que tienen a los recursos que explotan, pero también en su forma de inserción en el territorio donde se ubican es muy diferente, ¿no? Bueno, otra es un llamado de atención. Yo estoy muy lejano de las universidades, ¿no? Pero creo que en las universidades no se está dando perspectiva histórica de nada. Ese es mi prejuicio. Si me lo rebaten, tanto mejor. Y entonces los estudiantes tienden a hacer investigaciones considerando que el presente es lo que existe y no qué es lo que del pasado puede explicar también el presente y anunciar de alguna manera el futuro, ¿no? Entonces esta visión de largos plazos me parece que cuando uno trata de analizar los procesos de modernización actuales es indispensable, si no realmente no… Lo que es muy preocupante es que la racionalidad del costo-beneficio se ha convertido en un sentido común, ¿no? Y eso es el parámetro con el cual se juzgan si los procesos son buenos o si los procesos son malos, ¿no? Por ejemplo, vale la pena ir siguiendo la lectura de este boletín Lampadia, ¿no? Que ayer acusa de traidor a ¿cómo se llama este parlamentario, ex parlamentario? Que de la Asociación de Protección al Consumidor, Delgado. ¿Por qué? Porque ha dicho que la parte de la producción agrícola acá está contaminada, que SENASA no se ocupa de eso, sobre todo cuando es para consumo interno, y entonces Lampadia dice traición a la patria. ¿Por qué? Porque el éxito lo que está comprometiendo es el éxito de las exportaciones, porque ahora esto lo van a leer los países compradores y entonces van a decir, oye, ya no vamos a comprar esto, ¿no? Entonces hay un fondo muy conflictivo en todo lo que estamos conversando ahorita,
¿no es cierto? Hay muchas cosas que están en juego. Una cosa interesante, yo no sé si en algún momento, en alguna de los, bueno, en la costa que existían sindicatos, ¿no? Entonces, claro, los sindicatos, si el propietario es al mismo tiempo el trabajador, entonces no sé si caen o colapsan, entonces desaparecen los sindicatos, ¿no? Y hay toda una historia ahí que explica además por qué hoy día hay muy pocos sindicatos en esto, porque se quebró toda tradición sindical, no hay transmisión de cultura sindical en el campo. Y buena parte de los trabajadores de la agroindustria ahora son migrantes que no tienen pues experiencia sindical tampoco. Y antes el Partido Comunista y el Partido Aprista formaban sindicatos, ¿no? Hoy día no hay ninguna organización que promueva sindicatos, eso no existe. Y como tú decías, Javier, ¿qué es lo que hace? Uno se pregunta, ¿qué es lo que hace la izquierda? Realmente, ¿no? Claro, nosotros también somos parte de izquierda, o sea que parte nos cae a nosotros, pero en realidad la izquierda más orgánica o articulada, si es que la hay, respecto de estos temas, de estos problemas, ¿no? Cómo constituir del mundo rural, cómo construir actores políticos ahí. Bueno, eso, me parece que ya los jóvenes pues tienen que tomar la iniciativa de la multiplicación de esos estudios para que nos agarre el próximo año en mucho mejor capacidad de tener no solamente una comprensión mejor de este largo plazo que se inicia con la reforma agraria, sino dar una batalla que por el momento creo yo la estamos perdiendo sobre la memoria de la reforma agraria, ¿no es cierto? Porque lo que ha ganado la opinión pública es que lo que debe ser el agro es este tipo de exportación, ¿no es cierto? Es moderno, es competitivo, donde habían desiertos hoy día hay vergeles, o sea, es todo verde, ¿no es cierto? Las curvas del valor de esa exportación es espectacular, ¿no? Entonces, ¿quién critica eso? Y además, todos los días nos recuerdan que la industria crea empleos y que son empleos mejores que, en fin, lo que había antes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que construir todo sobre la base del conocimiento, hay que construir toda una, digamos, una visión alternativa que no sea solamente su pretensión, digamos, acercarnos a lo que es la verdad histórica, sino que permita, digamos, enrumbar este país por otros caminos, ¿no? Bueno, yo no tengo un comentario, sino preguntas desde la ignorancia, sobre todo por esta inquietud por la historia. Ustedes han mencionado factores que contribuyeron a esta crisis de formas de defensa comunales, que vienen tanto desde arriba como desde abajo, pero quisiera que profundicen para yo también saber un poco qué fue exacto, o sea, más qué pasó dentro de los partidos de izquierda, porque por lo menos en esta primera imagen, o sea, se ven muchos actores, activistas que representaban estos intereses y que estaban presentes en el escenario. No entiendo cómo fue que simplemente, o sea, evidentemente entiendo que hubo un proceso en el cual el programa del Estado generaba que, o sea, ¿cómo se dice? Como incentivaba a los comuneros, ¿no? a defender, no sé, formas asociativas de producción, pero también cómo pasó esto también en las mismas asociativas, o sea, si se dieron cuenta que al parcelar la tierra no estaban cumpliendo con estas condiciones para recibir créditos, etcétera, ¿cómo no pensaron de nuevo en la opción de hacer asociativas? Entiendo que, claro, era por un tema también político desde el gobierno central, pero como me genera un poco así como de, no sé, impotencia histórica, no entender cómo un programa del Estado pudo desmantelar todo un movimiento campesino que está articulado en distintos ámbitos, ¿no? Y que han desembocado en que se elijan dirigencias comunales así de corruptas y que juegan en torno a intereses privados, ¿no?
¿Cómo se puede elegir a estas personas como dirigentes comunales? Bueno, Mari, muchas gracias. Es una pregunta bien concreta. Dentro de la gran historia regional de Piura, pensando en las trayectorias post-reforma, ¿colocarías a Catacaos como un caso excepcional en Piura o es más bien como la confirmación de la regla, este ejemplo que pones? En el sentido de que si encuentras o conoces de algún tipo de comunidad o de comunidades que sí hayan sido en los 80 sobre todo y en los 90 pensando en el cambio de reglas, pero yo más allá del cambio de reglas formales o informales y de actores que están, digamos, entrando a tallar sobre la conformación institucional de las comunidades de los 90 pensando en el Fujimorato, creo que la crisis de los 80 es transversal y todas las comunidades las afecta. Entonces, la reforma agraria, en este caso, echa luces sobre la tradición comunal de Catacaos y te habla, digamos, de una tradición organizativa que de alguna manera puede hacerle frente al Cinamos y que pueda rivalizar con ellos, pero creo que, digamos, mi sensación, y también no conozco tanto sobre el tema, pero la crisis económica de los 80s afecta a todas por igual y quizás en realidad no tiene tanto que ver la reforma, sino es los 80s y los 90s lo que traduce el desenlace. Es decir, está bien hablar de la reforma agraria para explicar el caso de Catacaos porque te da ciertas luces sobre cómo fue la comunidad, pero después todas terminan cayendo en la parcelación, en la individualización, en la descolectivización, o quizás tú conoces casos de que sí logran como salir adelante dentro de este panorama, dentro de este marco neoliberal al cual has hecho referencia, ¿no? Quizás, otra vez, ¿es Catacaos excepcional o en realidad todas un poco caen en el mismo proceso? Sí, bueno, gracias por los comentarios a Javier y a Fernando y las preguntas. Son comentarios muy amplios y las preguntas son bastante difíciles. Pero a ver, voy a tratar de desarrollar algunas ideas en el poco tiempo que nos queda y voy a empezar por la última pregunta. A ver, ¿Catacaos es un caso excepcional? Sí y no. ¿Por qué sí? Porque efectivamente Catacaos era pues como una de las comunidades emblemáticas, ¿no?, de los años 70 y de los años 80. Tal vez por eso es una de las comunidades de la costa sobre la que más se ha escrito, ¿no? Catacaos además fue un escenario de intervención de proyectos de desarrollo de la cooperación internacional de los años 70, 80 y 90, mucho más que otras zonas de la costa de Piura, ¿no? Y como dijo Javier, o sea, Catacaos tiene un capital simbólico y un capital político tal vez un poco más fuerte en décadas anteriores en el imaginario del Bajo Piura que otras comunidades. Entonces, en ese sentido, podría serlo de excepcional, pero te dije que sí y no, porque al mismo tiempo la trayectoria que siguen los grupos parcelados de Catacaos, la trayectoria que siguen los ex cooperativistas, ¿no es cierto?, en diferentes comunidades de la costa es similar. Lo que sí hay que distinguir son las comunidades de la costa y de la sierra de Piura, ¿no? Porque la historia de las comunidades de Canchaque para arriba y Huancabamba y Ayabaca es bastante distinta. Hay una historia de haciendas previa, es otra lógica, ¿no? Son comunidades que efectivamente se forman de grupos campesinos, muchas a partir del proceso de reforma, mientras que en la costa tienes estas comunidades históricas que no solamente son Catacaos, sino que son desde Olmos hasta Sechura, ¿no es cierto? Olmos, Sechura, San Lucas de Colán, Paita, son las comunidades que, a ver, antes del siglo XX sumaban 1 millón de hectáreas. O sea, prácticamente todo el bosque seco era de comunidades, ¿no? Entonces, en las de costa sí las trayectorias son similares, ¿no? Parcelación, minifundio, herencia, fragmentación, pero con sus matices locales, ¿no? No se puede generalizar. Por ejemplo, la comunidad de Sechura tiene una dinámica completamente distinta por la presencia de los gremios pescadores y de los proyectos petroleros.
y porque la misma estructura de propiedad y la forma de organización territorial de la comunidad, por ejemplo, en ese caso se superpone con la lógica territorial de las jurisdicciones administrativas, o sea, el distrito mismo de Sechura tiene mucho más que ver con la propia comunidad. Entonces hay temas de negociación puntuales que no se dan en el caso de Catacaos. Por ejemplo, temas de recursos por rentas extractivas, ¿no? El mismo caso de las salitreras. Entonces hay como matices locales distintos. En la misma San Lucas de Colán hay todo un tema con el petróleo y el gas, ¿no es cierto? Pero si vemos la trayectoria de los grupos de agricultores que formaron las grandes cooperativas, sí son trayectorias bien similares, ¿no? Hay comunidades que han logrado de alguna manera reposicionarse a lo largo de la historia más que otras a partir de distintos procesos de negociación, como la misma Sechura. En el caso particular de Catacaos, Catacaos tiene un territorio muy grande. En la época más fuerte de Catacaos eran 21.000 comuneros en el padrón, ¿no? Más de 80 anexos. Entonces también en términos de control territorial es bien complejo. Y dentro de la propia comunidad tienes más de 5 distritos, ¿no? Curamori, La Unión, La Arena. Entonces son lógicas territoriales bien complicadas que si tú no tienes un sistema de organización comunal que funcione, tipo delegados comunales que existían antes, o sea, en un proceso que se abre desde los 90 con inversiones privadas entrando por todas partes, urbanización, valorización de la tierra, agroindustrias, obviamente es un espacio muy complejo de administrar y de controlar como entidad de gobierno territorial, ¿no? Entonces, ahí la comunidad colapsa. O sea, no ha terminado de desaparecer, pero está muy, muy debilitada, ¿no? Sin embargo, podemos encontrar estas similitudes, ¿no? Y ahí voy amarrando con la pregunta de Alejandra, que tienen que ver con las grandes crisis que atraviesa el país y con procesos de los mercados globales, ¿no? Los 80, o sea, la crisis de los 80, pues, o sea, a los pequeños agricultores, olvídate, ¿no? O sea, los hace leña, eso se junta con el tema de precios, se junta con el tema de fenómenos del Niño, para los cuales no hay ningún tipo de previsión ni de políticas de Estado tampoco, ¿no? Hay un montón de uno puede buscar en las noticias, ¿no es cierto? Si uno busca en los antiguos informativos agrarios, Alerta Agraria, los reclamos de los gremios algodoneros de Piura, por ejemplo, ¿no? A lo largo de los 80 y los 90. Entonces tú tienes toda una historia, ¿no? De un sector de gremios agricultores y comuneros y luego pequeños propietarios que son muy afectados por el tema económico en los años 80 y luego por políticas económicas en los años 90, ¿no? Desde todo el ajuste estructural en adelante, incluyendo programas específicos como el programa de titulación de tierras, ¿no? Que apunta claramente la fase 1 del PET a titular individualmente al interior de territorios comunales, ¿no? Entonces hay varios factores ahí que permiten hacer una especie de trayectorias similares con los matices territoriales entre las propias comunidades de costa, ¿no? Y hablar de las comunidades de sierra sería otra mesa verde, entonces, un poco largo. Para completar la pregunta de Alejandra, ¿no? Es muy difícil, o sea, contestar. Yo creo que seguimos discutiendo esos temas porque no es un solo factor el que explica, o sea, la situación de la comunidad y de los pequeños agricultores del Bajo Piura. Por eso yo digo al final, aunque no me dio tiempo de leerlo tanto, lo pasé muy rápido. Bueno, los que han leído el texto completo está más desarrollado. Pero lo que hay es una confluencia de factores que tienen que ver desde precios del mercado internacional, políticas nacionales, la reforma de los 90, hasta procesos locales, ¿no es cierto?, los propios movimientos y dinámicas y cambios internos de las comunidades. Pero un poco la hipótesis del texto es justamente cuenta esa historia, o sea, cuenta la historia de cómo, si bien hay temas de gestión, hay problemas, hay tensiones de los grupos al interior de las empresas asociativas y las empresas comunales en la época de la reforma, o más que la reforma ya entre el 75 y el 85, o sea, si bien eso existe, yo creo que
eso está muy lejos de ser toda la explicación, ¿no es cierto? O sea, decir que la situación actual y la desintegración de las cooperativas, etcétera, tiene que ver solo con problemas de gestión interna es pues una explicación súper simple, ¿no? O sea, eso no es así. Hay una serie de factores que confluyen en esas trayectorias que tienen que ver, sí, con temas de, modelos internos de gestión, falta de acompañamiento, etcétera, pero después tienen que ver con la relación entre estas formas de organización y las políticas del Estado peruano, ¿no? Y sobre todo las políticas agrarias. Y eso sumado a temas que tienen que ver con falta de financiamiento, falta de promoción de la agricultura, o sea, hay todo un tema que tiene que ver con subsidios, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es una serie de factores a los que se suman procesos políticos, ¿no? O sea, la crisis misma de la izquierda, el proceso de violencia que afecta a todos los partidos, y si bien Piura no es, la costa de Piura no es, digamos, la Sierra de Piura sí, no es un escenario directamente afectado por la violencia, obviamente todo el proceso nacional y los discursos que se generan después de eso afectan a las dirigencias. O sea, el argumento que se usaba en Catacaos en el año 94 y 95 para perseguir a los ex líderes de izquierda es que eran terroristas. Ese era el argumento, y ese es uno de los argumentos con los cuales meten preso a varios dirigentes que yo he entrevistado en los años 90, que se pasan 2 o 3 años presos porque hay todo un discurso nacional que tiene que ver con el tema de la violencia y el tema del terrorismo, etcétera, que sirve también en la práctica para perseguir a ciertos dirigentes, incluso en estas comunidades de costa, ¿no? Muchos de ellos dejan de militar, desaparece pues ya hace mucho tiempo el MIR Vanguardia, ¿no? O sea, pero dejan de militar en las nuevas formaciones, en los nuevos partidos de izquierda, se dedican a sus propios emprendimientos. O sea, sí hay a lo largo de todos los 90 un proceso muy fuerte de fragmentación, pero también de una lógica de individualización, no solamente de las estrategias económicas, sino de la forma de vivir en la comunidad. O sea, hay un proceso de individualización bien fuerte que yo creo que habría que estudiar e indagar un poco más. Y bueno, creo que ya me extendí mucho, pero no sé. Bueno, abrimos una última ronda de 2 intervenciones para cerrar la mesa. Mientras alguien se anima, yo mismo me voy a dar la palabra porque tengo una pregunta y un pedido en realidad, ¿no? Coincido con Javier en que, la gran imagen que Mari nos ha transmitido es, nosotros teníamos una idea, siempre nos han dicho las reformas desde arriba, las reformas verticales, y Mari nos ha mostrado en realidad que hay una respuesta desde abajo, hay una capacidad de negociación y de acción colectiva, pero entendí en la exposición que esta capacidad de respuesta y de movilización era para cuánto había que repartir, o sea, para la distribución de la tierra, pero no me quedó claro si la forma de organización posterior que adoptan, básicamente la forma cooperativa, si esto viene de arriba, esto es una creación desde abajo, y si hubo en esos momentos otras alternativas de cómo organizar las unidades de producción, porque pudieron haber sido las comunidades más tradicionales, ¿no? Que también hay experiencias de eso, ¿no? O sea, comunidades que se forman y no asumen no adoptan la forma cooperativa. Y una segunda que decía que es un pedido pues, que tiene que ver con lo siguiente. Mari nos ha contado la historia como, o en todo caso así lo entendí yo, como en 2 partes, ¿no? Hay un proceso de reforma de los 70 que llega más o menos a los 80 con problemas como que todos conocemos, y en los 90 hacia acá hay un proceso de contrarreforma que viene del Estado, pero también los sectores empresariales, ¿no? En el sentido que el Estado comienza gradualmente a variar el marco legal de protección de la propiedad colectiva de la tierra y empieza a abrirse fisuras al dique y luego entonces
tenemos una nueva situación. Y esa nueva situación es la que Mari nos ha dado algunas pistas, pero quiero pedirle que insista en eso, ¿no? O sea, hemos pasado de un mundo o de una sociedad de haciendas, o sea, la reforma acaba con una sociedad de hacienda, la contrarreforma, vamos a llamarlo así por una cuestión de comodidad, la contrarreforma que inicia el fujimorismo, ¿qué nos estaría legando ahora? Un nuevo escenario, ¿no? Me refiero a Piura, ¿no? Un nuevo escenario en el cual hay una reconcentración de la tierra y luego lo que decía Fernando, un poco más bien la aparición de grandes corporaciones, que además entiendo que esta concentración de la tierra proviene, y aquí sí también sería interesante que lo comentes, proviene más de la irrigación, de los proyectos de irrigación que han ampliado la frontera agrícola más que en las tierras que fueron afectadas por la reforma, ¿no? Bueno, ya me extendí un poco en mi pregunta o comentario, y si alguien tiene más, vamos a darle el micro. Sí, más que una pregunta es que me suscita todo esto, ahí hay un complemento de investigación que es de economía, ¿no? ¿Qué ha pasado en la economía? ¿Qué ha pasado con cambios de uso del suelo? ¿Qué ha pasado con las rentas? En fin, esa es otra manera de ver cuáles son los cambios, los grandes cambios, ¿no? Hay cosas que son asombrosas con este proceso de parcelación que tú has ilustrado para el caso de Catacaos, pero en todo el país hay un proceso de atomización, digamos, de la propiedad de la tierra, o de la tenencia en todo caso de la tierra, y al mismo tiempo hay una serie de indicaciones de que hay una capacidad de respuesta de estos mismos, ¿no?, para seguir abasteciendo de alimentos a una población creciente. O sea, esta atomización no necesariamente se refleja en una crisis de producción, estoy hablando a niveles agregados, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué pasó en el caso de Piura? Debe ser bien interesante. Se abandonó el algodón, ¿no es cierto? El algodón, en la costa peruana había 250.000 de hectáreas de algodón en el año 63-64. Hoy día creo que hay 30-40.000 hectáreas nada más. Y todo el PIMA se ha desaparecido prácticamente en Piura. Una cosa corta, ¿no? Creo que en el texto no está tan marcado, pero claro, el proceso que tú bien describes empieza el 74 en realidad, ¿no? Se termina aplicando este modelo a las unidades comunales en un momento en que ya estabas en un proceso de contrarreforma, ¿no? Ya con Morales Bermúdez el 76, el cierre Sinamos, ¿no? O sea, seguían adjudicando, pero ya la lógica no, ya el proyecto de la reforma agraria ya no era la agenda fundamental del gobierno en la segunda fase, para nada. Y después, bueno, ya con Belaúnde más, pero eso quizás en el texto no está tan preciso, en la exposición no lo ha señalado. Y lo otro es, claro, volviendo a este tema de la individualización, o sea, no sé, pues casi que llegamos a una suerte, a usar el término, de anomia, ¿no? Pero además de violencia, formas de violencia cada vez más crecientes para resolver estos conflictos o estos nuevos despojos, ¿no? Que no simplemente un tema de… o sea, hay mucho uso de la violencia en general para resolver ahora los conflictos que se están dando, no solo en Piura, en otras regiones del Perú, ¿no? Eso parece que hay como un vacío ahí. A ver, yo creo que las preguntas que han planteado las podría responder mejor Fernando que yo. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Sobre todo en el tema económico, pero bueno. Las preguntas de Rolando, ¿no? Sobre esta capacidad de respuesta campesina en los 70, o sea, si en realidad surgen nuevas formas de organización, qué tan distintas eran. A ver, lo que pasa es que hay un margen de negociación, hay tensiones,
pero tampoco podían escapar del todo, ¿no?, al modelo cooperativista. Y tú dices, bueno, en otros lugares sí se formaron comunidades más tradicionales. En realidad no es tan así. O sea, en realidad, en los lugares en donde a partir del proceso de reforma se forman comunidades es porque eran grupos campesinos que lo que querían era tener su acceso y asegurar su acceso a la tierra, ¿no? Caso Puno, ¿no? Pero en el caso de Piura, lo que sucede es que el territorio comunal ancestral era mucho más grande que las haciendas y que las cooperativas. Entonces, a diferencia de lo que sucede en otras regiones del país, en donde más bien la comunidad se forma a partir de la expropiación de la hacienda, ¿no es cierto?, y el territorio de las haciendas ganaderas, pues en Junín, en Huancavelica, eran inmensos, ¿no?, y iban hasta las Punas, y entonces habían distintas formas de tenencia de la tierra. Acá no es así. Acá más bien era el territorio enorme de la comunidad y adentro de la comunidad distintas formas de organización que habían sobrevivido a lo largo del tiempo. Entonces hay una lógica parcelera muy vieja, ¿no? Están todos los propietarios individuales que heredan sus tierras y sobre las que las haciendas no avanzan. Están las zonas del desierto y están como islas, que son las haciendas que avanzan y que luego son expropiadas por la reforma y la comunidad le dice a Velasco, bueno, devuélveme, ¿no? Entonces les devuelven bajo forma de cooperativa, pero es como que las cooperativas se quedan dentro de un territorio más grande. Entonces lo que tú tienes en realidad no es uno u otro modelo, sino lo que tienes son lógicas superpuestas, distintas, que vienen de distintas historias dentro de una misma comunidad y que tienen distintas formas de tenencia de la tierra y de organización que funcionan en paralelo, ¿no? Entonces lo que hace la comunidad es negociar un modelo alternativo en el que no pierde el completo control. Entonces la cooperativa, en vez de llamarse Cooperativa Agraria de Producción y de ser solo de los socios, la cooperativa pasa a llamarse Cooperativa Comunal de Producción y el título lo tiene la comunidad. Pero hay una directiva, igual como en las empresas asociativas, solamente que en la directiva hay representación tanto de los socios beneficiarios, que son también comuneros, como de la directiva de la comunidad, o sea, del aparato político comunal. Lo mismo pasa con algunas empresas comunales. Entonces son como propuestas híbridas, negociadas, ¿no?, pero digamos en un sistema mayor de un conjunto complejo de distintas formas de ocupación y de organización del espacio, ¿no? Ahora, sobre esta historia que tiene como dos partes, la contrarreforma, bueno, la reforma, la contrarreforma, ya, pero yo diría que en realidad la contrarreforma no empieza en los 90, la contrarreforma empieza en el 80, ¿no? Y luego todo ese proceso de los 80 y en donde hay mucho movimiento ahí con la tierra y hay en el país entero nuevas tomas, etcétera. Y en Catacaos hay una reorganización de los grupos al interior de la comunidad. Empieza mucho antes de las políticas, vamos a decirlo así, neoliberales de los 90, y ya cuando se llega a la década del 90, en realidad, mucho de lo que intentó hacer la reforma se había reacomodado, desestructurado, ¿no? O sea, había habido a lo largo de esa década un nuevo ordenamiento. Y entonces, bueno, eso es un poco la trayectoria, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que en realidad la reforma, o por lo menos la reforma de Velasco, porque bueno, ya sabemos que ahí viene de antes, es una reforma que dura pocos años. O sea, en realidad el proyecto empezaba a implementarse en Piura recién en el año 73, ¿no? En la práctica, digamos, y ya en el 76 estás en otra lógica, ¿no? Y en el 80 ya fue. Entonces, el tiempo de la reforma es bastante corto, ¿no?, si se quiere. Y estos procesos de contrarreforma inician mucho antes de las reformas de Fujimori. Y el escenario actual, yo diría que o sea, es un escenario, a ver, en donde es difícil describirlo porque tú tienes al mismo tiempo como la confluencia de un montón de procesos, ¿no?, que tienen que ver con dinámicas
internas de las comunidades, migraciones, urbanización, crecimiento poblacional, etcétera, las propias demandas y las propias expectativas de los jóvenes comuneros que migran, se mueven, o sea, un comunero joven cataquense que es comunero por nacimiento pero que ya no quiere inscribirse en el padrón comunal, tiene su parcela pero es pescador entre comillas porque trabaja en las embarcaciones de Paita, ¿no es cierto? Y se va a mar adentro 15 días cada 2 meses y también por ahí maneja el mototaxi de su primo en Catacaos. Entonces, son otras lógicas, ¿no es cierto? Son familias rurales pluriactivas, articuladas a las ciudades o pueblos cercanos, hay mucho más movilidad y al mismo tiempo tienes procesos grandes que confluyen en estos territorios, pero que son procesos de avance de capitales privados y que son procesos globales, ¿no es cierto?, en los cuales sí el Estado tiene mucho más que ver. O sea, como es la ampliación de la frontera agrícola por un lado, pero también el avance de proyectos extractivos, ¿no? Que si bien en esta zona no hay mucha minería y en Catacaos en particular no hay, sí hay en las comunidades vecinas gas y petróleo, ¿no? Tienes inversionistas privados nacionales, pero también tienes corporaciones extranjeras, entonces tienes como una serie de actores y grandes procesos sobre esta zona del bosque seco que hacen que el análisis, digamos, de lo comunal y lo local ya no sea suficiente, sino que tienes que hacer un análisis de distintas escalas y de actores de distintos niveles, ¿no? O sea, un análisis multinivel y que de alguna manera pueda ver cómo en estos procesos locales, territoriales, aterrizan y toman distintas formas estos procesos globales más complejos, ¿no? Y más grandes. Y bueno, luego lo que señala Fernando, a mí me parece clave, ¿no? O sea, a mí, mi mirada de antropóloga, se me escapan un montón de cosas y a mí me gustaría tener, por ejemplo, mucho más diálogo con economistas o, qué sé yo, estadistas, agrónomos que trabajen el tema, lo cual es bastante difícil. Por eso, por ejemplo, textos como el reciente que has publicado con Lorenzo y con Paco Durán me parecen súper útiles, porque o sea, yo voy a ese texto y encuentro un análisis, ¿no es cierto?, el análisis de las irrigaciones y efectivamente las subvenciones del Estado a los proyectos de irrigación y cómo al final o sea, ¿qué implica, ¿no?, esas subvenciones para el tema de concentración de tierras y realmente los ingresos que están produciendo? O sea, para mí es súper necesario y ampliar esa mirada, pero la verdad es que es difícil encontrar ese tipo de estudios, son bastante excepcionales en el país y yo sí creo que deberían, o sea, debería haber mucho más interés por eso, pero no hay mucho, ¿no? Entonces la mirada que yo tengo efectivamente es una mirada de proceso, sí, porque bueno, trato de ir un poquito atrás, pero sí me cuesta mucho mirarlo desde una perspectiva más grande, a veces falta estadística, faltan cifras, o sea, yo trabajo básicamente reconstruyendo trayectorias históricas a partir de lo que reconstruyo con la gente, ¿no? Y un poco, bueno, el acceso a los archivos que se puedan tener, ¿no? Y eso. Mari, muchas gracias. Entonces, damos por cerrada la mesa. Le agradecemos mucho a Mari, los invitamos a seguir con nosotros en la siguiente reunión en la que vamos a hacer un cambio de la reforma agraria a política y deporte. Vamos a tener a Gerardo Álvarez hablando un poco sobre el gobierno de Velasco y ese evento importante para un buen grupo de peruanos que fue el Mundial de México 70, ¿no? Muchas gracias.